La Unión Temporal de Empresas, constituida por Corsán Corbián Construcción, Constructora San José y Vías y Construcciones, considera que es el equipo más adecuado para la ejecución de la ampliación del puente de Rande y sus accesos y presenta mediante este vídeo el proceso constructivo propuesto en su oferta. El puente de Rande se trata de un ejemplo señero de la tipología de puente atirantado de los años 70 del siglo XX. Inaugurado en 1978 y abierto al tráfico en 1981 como pieza clave de la autopista del Atlántico, se constituyó con sus 400 metros como el puente de mayor luz de España durante varios años, y desde entonces ha formado parte de la vía arterial AP9, de la que es concesionaria Audasa, dando un servicio determinante a toda la zona costera sur de Galicia. Con objeto de dar cabida al creciente tráfico, se ha lanzado una licitación para mejorar la capacidad viaria entre Cangas y Teis, consistente en la ampliación del puente de Rande y sus accesos. La ampliación del puente, acertadamente, ha buscado mantener su esquema de sustentación. Se replican los semiabanicos de tirantes para sostener dos calzadas de carril único a los lados del tablero actual, y además se aprovecha la holgada capacidad estructural de las pilas existentes. Los elementos que se añaden son los nuevos tableros y los elementos de fijación de los nuevos tirantes que se instalan en lo alto de las pilas actuales. Estas piezas, más la actuación de recrecido lateral en las pilas extremas, constituyen una forma lúcida de resolver técnicamente el problema, tanto por el aprovechamiento de la estructura existente como por la innovación visual que aporta al viejo puente. Es especialmente notable el uso de un esquema de palanca en el funcionamiento transversal del nuevo tablero, con punto de apoyo en los nuevos tirantes, y que gracias a la rótula de unión con el tablero existente, permite descargar los tirantes del puente actual y aliviarles de parte de su trabajo futuro, con la mejora en durabilidad que eso supone. Atendiendo a la petición de Audasa, se ha realizado un análisis de los documentos de la licitación, y se considera que durante la fase de ejecución de las obras habrá que poner especial atención en los siguientes aspectos. El proyecto define la necesidad de realizar inspecciones en profundidad de toda la estructura. No se puede obviar la posibilidad de que dichas inspecciones pueden descubrir fenómenos de degeneración ocultos. Por eso, en esta propuesta de construcción, se establece un plan de obra en el que todas las inspecciones que puedan tener alguna consecuencia estructural deben realizarse en fase temprana. También se ha considerado muy recomendable una monitorización con antelación de las velocidades del viento. De esa forma es posible calibrar modelos de previsión ambiental con horizonte de 48 horas y lograr que los movimientos de las grandes piezas sean seguros. Se ha podido comprobar que las barreras de contención del puente se deben revisar tomando de base las recomendaciones actuales con el objetivo de aclarar si existe exposición a impactos en los tirantes de la ampliación por falta de espacio para la deformación de las mismas. Parece conveniente revisar el sistema de drenaje superficial de las nuevas calzadas para evitar un vertido directo a la ría desde la calzada. Para utilizar la grúa torre durante todo el proceso constructivo, se ha optado por colocarla sobre los Duques de Alba en lugar de la ubicación contemplada en los planos. Todo el procedimiento constructivo del puente se ha enfocado respetando fielmente las bases de partida indicadas en el proyecto. Minimización de la afección a la capacidad viaria. Mínima afección medioambiental a la ría de Vigo. La construcción comienza de forma simultánea con la implantación en obra y con el registro topográfico de todos los elementos del puente. Se apuesta por grúas torre exentas, con un fuste de dimensiones mayores que las habituales para hacer posible prescindir de amarres intermedios y que asumirán la capacidad de carga y la facilidad de acceso desde el principio de la obra. Con este medio auxiliar tan potente y con ayuda de cestas homologadas, será posible acercarse a todos los paramentos altos del puente. En esta fase previa se protegerá la calzada en la zona afectada por posibles caídas de objetos desde las pilas y se dispondrá una tela quitavistas para evitar distracciones de los conductores. Paralelamente se pondrá en marcha el estudio en túnel de viento de un modelo aeroelástico integral del puente en su nueva configuración. Además, se propone el registro de las velocidades del viento en el sitio de la obra para calibrar los modelos de previsión ambiental.
Tras los estudios y aprobaciones previas, se inician los trabajos con la ampliación de las pilas extremas, diferenciando entre la pila de mar, que se ejecutará por medio de una cimbra cuajada, y la pila de tierra, sobre una cimbra aporticada en voladizo. Mientras tanto, en el taller se ha comenzado con la fabricación de las piezas metálicas del puente. Simultáneamente se preparará la explanada de ensamblaje final y embarque de dovelas. Se trata de la explanada de Rande, antigua explanada del embarcadero de minerales que se halla en el interior de la ensenada de San Simón, a unos 500 metros del puente. Allí se instalarán los equipos de transporte pesado y se ejecutará un muelle provisional que permita la carga en pontona de los fustes y las dovelas de ampliación del puente. En este momento empiezan las operaciones de mayor volumen. Las piezas de los elementos de fijación se transportan a obra en piezas de peso superior a 50 toneladas que se van soldando en la explanada de acopios. Las 3 piezas resultantes, una de 300 toneladas y 2 de 30 en que se divide cada elemento de fijación, se posicionarán sobre una pontona que mantendrá los niveles e inclinaciones prefijados gracias a sus automatismos de control. El remolque hasta la base de la pila durará unos minutos. Se amarrará la pontona al Duque de Alba y se riparán las piezas por orden sobre unas vigas puente que se apoyan en el encepado de las pilas. La pieza mayor se izará parcialmente para unirla con una rótula a la segunda pieza. Se izará el conjunto formado por las piezas primera y segunda y se bloqueará provisionalmente la unión con tornillos. Después, se colocará la tercera pieza que se unirá al cuerpo principal con una rótula. Se elevará un poco más para que se pueda bloquear esa segunda unión con tornillos. En ese punto la pieza es un solo conjunto y se izará hasta arriba, donde un juego de gatos deslizantes lo posiciona en su sitio. Antes, durante y después de la operación de izado de estas grandes piezas, se ha ido trabajando en la riostra superior, aportando piezas más pequeñas por medio de la grúa torre, que progresivamente se han ido soldando sobre la plataforma de trabajo. La siguiente fase clave es el izado de las dovelas iniciales, que con sus 46 metros de longitud serán ensambladas en la explanada y se montarán mediante grúa móvil sobre la pontona. Esta larga pieza se remolca hasta el espacio entre Duques de Alba y Encepados. Se engancha a un bastidor y se iza a su lugar con desfase horizontal de 50 centímetros. Se ripa y se colocan los bulones de enganche. El tablero llevará ya enfilados los tirantes en su extremo inferior, que se habrán dejado doblados sobre el mismo con la ayuda de unos bastidores especiales. Con la grúa torre se iza el extremo superior del tirante 9 vertical y desde el interior se realiza el bloqueo de la cabeza. La operación se repite con los otros 2 tirantes. Tras cada bloqueo se tesa el tirante para asegurar esa dovela. A partir de ahora la obra se centrará en el montaje e izado de las dovelas tipo. Todas las dovelas se ensamblan en la explanada y se comprueban con la siguiente. Después se montarán en pontona con grúa automóvil, se remolcarán y se izarán por medio de una grúa Derrick en la punta del voladizo. El izado se hará siempre mientras baja la marea para evitar efectos imprevistos. Una vez arriba se empotrarán con tornillos a la dovela anterior, se colocará el tirante correspondiente y se tesará. Enseguida se comenzará la soldadura definitiva para dejar la pieza totalmente asegurada. Toda la operación de colocación de dovelas se efectuará de forma equilibrada según la secuencia indicada en el proyecto. La última dovela de la que nacen los tirantes de la familia 2 y donde se halla el péndulo requiere una mayor capacidad de maniobra en su colocación. Para ello se usará una grúa móvil. Finalmente, la dovela de clave se colocará con la grúa Derrick después de estudiar las variaciones térmicas de longitud del puente y ajustada por corte a su longitud correcta. El hormigonado de la losa superior del tablero se efectuará de forma perfectamente equilibrada en tramos de longitud similar al de las dovelas, comenzando por las pilas principales. Una vez verificada la rasante del tablero, se podrá efectuar el tesado de ajuste final de todos los tirantes de las calzadas de actuación. Para concluir con esas calzadas laterales, deben contarse también todas las operaciones de acabado entre las que se encuentra el drenaje, las barreras, la señalización, el pavimento, la iluminación, la retirada de todos los elementos auxiliares y la prueba de carga.
Una parte importante de esta licitación es la renovación del puente existente para alcanzar una vida útil de 100 años a partir de la ampliación. En este sentido, se prestará una especial atención a la reparación de los elementos estructurales. La pintura del puente actual será una operación costosa en tiempo, dada la necesidad de actuar sobre todos los pequeños elementos que componen el tablero. Hay una serie de trabajos que deben realizarse obligatoriamente desde el tablero existente. Son la sustitución de barreras, barandillas y pavimento, que se realizarán en horario nocturno para alterar lo menos posible el tráfico. Durante estos trabajos será necesario desviar el tráfico por una de las calzadas. Se planificarán estas actividades durante el periodo de menos densidad de tráfico sobre el puente. En la documentación de la que este vídeo es un resumen, se demuestra que esta UTE contempla una solución viable y real estudiada con un grado de detalle extremo que permite minimizar la incertidumbre cuando comencemos su ejecución. Se reitera el convencimiento de que la UTE, constituida por Corsán, Corbián, San José y Vías, está ofertando una propuesta sólida respaldada por su experiencia y la colaboración de empresas líderes de primer nivel.